Buenas tardes. Les agradezco por permanecer con nosotros. Dentro del programa del Congreso que organiza la Sociedad Médica del Centro Médico Nacional, hablaremos ahora sobre Doppler de arterias vertebrales, esto con la finalidad de complementar e integrar la información previa de la charla que la doctora Tanús nos acaba de ofrecer sobre Doppler arterial carotidio. Yo soy el doctor Gilberto González Gamiño y soy médico radiólogo. La importancia que tiene la exploración con ultrasonido de las arterias vertebrales radica fundamentalmente, como en otras áreas de la economía, en que es una metodología no invasiva que nos permite realizar exploraciones tanto anatómicas como funcionales, es decir, podemos hacer un análisis de la hemodinamia, en este caso, de los ejes vertebrales. Y aún más, ya que el ultrasonido también, al poder explorar el entorno, se pueden hacer diagnósticos diferenciales. Y eso es una particularidad muy importante del método. La afección de las arterias vertebrales ha sido mucho menos estudiada que la circulación de los ejes carotídeos. Además, por su localización anatómica, estas tienen cierta dificultad para explorarse ecográficamente. Se ha venido con el tiempo depurando la técnica de exploración con la finalidad de que este tipo de estudios le sean lo más cómodos al paciente, pero también lo más cómodos al explorador y en el menor tiempo posible. Eh, entonces, al tratar de hacerlo mucho más fácil, esto ha reducido, por considerarlas un área difícil, ha reducido la necesidad y el interés de evaluarlas, y en algunas ocasiones puede pasarse por alto la exploración de los ejes carotídeos cuando se hace una exploración integral de los vasos de cuello. No obstante, su examen debe de realizarse siempre acompañado de la exploración de las carótidas y debe de hacerse de manera bilateral como parte de un estudio de rutina de vasos de cuello, de la circulación cerebrovascular extracraneal, ya que tiene la ventaja de ser un método relativamente rápido y, como ya lo mencioné, esta característica de ser un método no invasivo y que puede ofrecer evidencias tanto directas como indirectas de anormalidades en la circulación de las arterias vertebrales, incluyendo lesiones distales al segmento que se explora y proximales, como las estenosis del ostium o en las arterias subclavia o brachiocefálica. A modo de introducción, es importante recordar que la valoración de los vasos de cuello contempla la exploración de los ejes carotídeos, como ya lo vimos, de la carótida común, la externa y la interna, del lado derecho y del izquierdo, y de las arterias vertebrales de la forma más integral como sea posible, de acuerdo a las características propias del paciente. ¿A qué me refiero cuando digo esto? A que debemos de tratar de hacer, como lo vamos a ver un poco más adelante, el análisis de la totalidad de los segmentos que pueden ser vistos por ecografía. Bien, la sintomatología de la isquemia como base a la exploración, como base en el sustento de qué pacientes deben de ser explorados, la sintomatología de la isquemia en la circulación posterior es típicamente múltiple y variada. Podemos encontrar algunos pacientes
con ataxia, que también pueden tener vértigo, pueden tener marcha atáxica, cerebelosa, pérdida de la memoria, pueden ser múltiple y variada, a eso me refiero. Y debemos de estar familiarizados con la sintomatología que afecta a estas regiones. El sistema vértebro-basilar es responsable más o menos entre un 20 y 30% del flujo intracraneal, lo cual parece irónico de por qué en algunas ocasiones le prestamos tan poca atención. La ecografía Doppler color ha demostrado ser una técnica muy efectiva para evaluar la totalidad de los segmentos extracraneales de las arterias vertebrales, de tal forma que es posible obtener imágenes y valorar la velocidad espectral desde el origen hasta los segmentos más distales, como es el B3, y puede ser explorada en el origen de la arteria vertebral derecha, particularmente hasta en un 80%. Esto quiere decir que debemos de comprometernos a hacer una exploración lo más completa posible. No es solamente explorar los segmentos vertebrales, hacerlo de la forma más completa posible nos va a brindar información evidentemente adicional que es útil para el médico tratante. Asimismo, el origen de la arteria vertebral izquierda podemos observarlo, así como en el derecho hasta en un 80%, en el izquierdo lo podemos ver hasta en un 66%. La evaluación de las arterias vertebrales, sin lugar a dudas, es un requisito bien fundamentado en pacientes que tienen factores de riesgo. Sin embargo, esta metodología del ultrasonido no es la única. Podemos hacer evaluaciones de los ejes vertebrales por ecografía, siendo esta el gold standard, por otras metodologías que quizá no tengan tanta disponibilidad como lo es la angioresonancia magnética y la ecografía Doppler color, con todas las ventajas que acabo de mencionar. Luego, entonces, debemos de tratar de ver desde su origen las arterias vertebrales. Recordando, este es solamente un recordatorio de la anatomía, tenemos el segmento B0, que es el origen de las arterias vertebrales. El segmento B1, que es el segmento prevertebral. El segmento 2, el intervertebral, y este segmento intervertebral es el que con mayor frecuencia nosotros abordamos. Y que en algunos casos es el único que se explora. El segmento B3, que está cercano a este bucle que hace la arteria vertebral en su ascenso, en su relación íntima con el atlas. Y el segmento B4, este segmento no es posible evaluarse con ecografía. Muy bien. Si hablamos del segmento B0, debemos de recordar que es la primer rama de la arteria subclavia, tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo. Otras ramas más son el tronco tiro cervical y el tronco costo cervical. Debemos estar siempre alertas porque puede haber orígenes anómalos, atípicos o poco frecuentes. Esto es, siempre van a nacer de la arteria subclavia. En la mayor parte de los pacientes, la arteria vertebral derecha y la izquierda. Sin embargo, puede haber una arteria vertebral derecha que nazca directamente del tronco brachiocefálico. Esa es quizá de las variantes la más frecuente, entonces debemos de estar alerta porque puede presentarse en algún paciente. Y en el lado izquierdo, originarse del arco aórtico, como es este caso. La exploración
en escala de grises y adicionada con Doppler color, nos va a permitir, con esta modalidad de Doppler activo, evaluar complementariamente los diferentes segmentos, pero siempre debemos de iniciar con la escala de grises. Y considerar siempre esto de las variantes anatómicas que les acabo de mencionar, de, qué importancia tiene determinar estas anomalías. Bueno, pues si el paciente eh, tiene alguna variante anatómica, esta siempre deberá de quedar expresada eh, justificadamente con las imágenes que generamos nosotros, para que al momento de hacer estudios complementarios, bueno, esta variante pueda ser dilucidada de manera correcta y confirmada en su caso. Hablamos de que empezamos siempre la exploración de vasos de cuello, en este caso de la arteria vertebral, a través de imágenes que generamos en eje corto, en forma transversal, con el transductor en forma transversal. Entonces, colocados por encima de la clavícula, nosotros empezamos a hacer un ascenso y este ascenso nos va a permitir delimitar claramente la arteria subclavia y el origen, el ostium de la arteria, en este caso de la vertebral en el lado derecho. Es muy importante tratar, como ya vimos, hasta en un 80% de los pacientes, este origen puede ser identificado, porque al ser un divisor, un área donde hay división o es un divisor de flujos, la posibilidad de que exista placa de ateroma existe, como en todas las bifurcaciones. Entonces debemos de tener especial atención en esta área y al evaluarla, identificarla, caractericemos eh, especialmente su calibre y su permeabilidad. Entonces, nuevamente en eje corto, ascendemos y encontramos el origen, en este caso, que es B0. Y vemos el prevertebral, cómo se continúa en este caso la arteria por su segmento B1. Y así lo vemos. Entonces, aquí la arteria carótida, aquí la subclavia, este es el tronco brachiocefálico y B0 y B1 en esta imagen. Muy bien. ¿Qué pasa después? Como ya vimos, viene un segmento prevertebral. Este segmento prevertebral se introduce en el agujero transverso a nivel de C6 hasta en el 90% de los individuos. Recorre el conducto del agujero transverso y realiza, como ya lo mencionábamos en un inicio, un bucle, un loop a nivel del atlas y se introduce en el cráneo a través del foramen magnum. Entonces aquí es posible explorar el segmento B3, inclusive se puede en muchos pacientes ver con mucha claridad, con Doppler color, evaluar su permeabilidad, si existe algún defecto, y hacer muestreo con Doppler espectral. Después, ya es reconocido que la anatomía de la arteria vertebral derecha con la izquierda pues, forman a la arteria basilar en la fosa posterior. Entonces aquí vemos cuál es el recorrido, su origen de la arteria subclavia, el B0, B1 prevertebral, B2 y B3 cercano al atlas. Y es así como reconocemos la anatomía. Hoy existen una gran cantidad de aplicaciones que permiten el reconocimiento de la anatomía regional con los cuales antes no se contaba.
Hoy, a través de imágenes anatómicas generadas a través de inteligencia artificial, bueno, esto se facilita para la gente, para los residentes que inician su experiencia en estas metodologías. Pero pues, nuevamente aquí podemos ver la arteria subclavia, el origen, B1, B2 y B3. Y nosotros, a través de imágenes ecográficas, pues lo vemos. ¿Ves? B1, B0, B1, B2. Y como ustedes advierten, lo saben, B2 se va a ver en forma eh, intermitente porque aparece la sombra de los agujeros transversos. Siempre debemos de complementar las imágenes generadas en eje corto con imágenes en eje largo, en escala de grises, para posteriormente hacer la evaluación con color. Es aquí donde vemos, donde es muy útil, sin hacer tanta extensión del cuello, sino solamente la necesaria para que al paciente no le sea incómoda la exploración, como podemos ver B3. ¿Cuál es la técnica para hacer todo este reconocimiento? Bueno, colocando el transductor, en este caso apoyado, ¿cómo vamos a localizar primero la arteria vertebral? Con imágenes en eje largo, apoyando el transductor en el músculo esternocleidomastoideo, se localiza la carótida común. Aquí estamos en eje largo, apoyamos la totalidad del transductor sin hacer mucha presión en el cuello, apoyados suavemente con la suficiente cantidad de gel, se localiza la carótida común en un plano longitudinal. Es así como lo veríamos, la carótida común. Posteriormente, se realiza una angulación lateral, externa, suave y gradual, sin ejercer demasiada presión, deslizando, dejando caer el transductor por el borde anterior del esternocleidomastoideo. Esto mostrará no solamente a la arteria vertebral, sino también a la vena vertebral ipsilateral atravesando las apófisis transversas o en las demás localizaciones que ya vimos. Entonces, se identifica en el primer plano la vena. Si hacemos esta maniobra, vamos a ver primero la vena y posteriormente la arteria. Las apófisis transversas van a producir sombra, obstruyen, sombra acústica que impide que la veamos tanto en escala de grises como al hacer un interrogatorio utilizando Doppler color. Pero en estos segmentos es suficiente como para tener una idea muy clara de cuáles son las características, la localización, la dirección de estos elementos anatómicos. Y lo vemos así, la vena, la arteria, y este reconocimiento de las probables variaciones en su dirección, como ven aquí, como varía, hace una pequeña curvatura, y esto está en relación directa con las características que tenga la columna cervical. Muy bien. Si queremos saber un poco más ahora de cuáles son las características morfológicas de la onda espectral generada con Doppler, diremos que la traducción es que se trata de un flujo de sentido anterógrado que
en su cuantificación podemos encontrar velocidades picosístole que oscilan entre 20 a 60 centímetros sobre segundo en promedio, con un índice de resistencia intermedio que oscila de 0.5 a 0.8 y que es flujo con gran cantidad de diástole. Sí, efectivamente, muy parecido a la carótida interna. No solamente en la firma, sino también en el sentido del flujo. Y lo vemos así. Anterógrado se acerca al transductor, es de baja impedancia con una gran cantidad de flujo diastólico. Y es así como lo vemos. Si queremos recordar cuál es la morfología del espectro, bueno, pues baste recordar esta imagen de Machu Picchu. Para saber si realmente estamos en la arteria vertebral, bueno, existe una maniobra de confirmación que es efectuar golpeteo con los dedos por debajo de la apófisis mastoides. Este pequeño golpeteo corresponderá en el análisis espectral con discretas oscilaciones diastólicas en el trazado espectral. Eso cuando lo... Pero si seguimos, reconocemos realmente la anatomía, este tipo de maniobras pueden no ser necesarias, pero para fines de aprendizaje, de enseñanza, de academia, pues sí, puede ser de gran utilidad. Vamos ahora a ver la visualización del segmento B0 de la que ya habíamos hablado inicialmente. Pues, ¿cómo lo hacemos? Angulamos interiormente el transductor a nivel de las clavículas y siguiendo la arteria hacia el tórax. Entonces, visualizaremos el segmento B0 hasta un 80% de los pacientes en el lado derecho y un 60-66% en el lado izquierdo. También se puede identificar su origen en un corte transversal de la arteria subclavia, saliendo de la arteria subclavia de su cara posterior. Y claro que con color, esto pues, definitivamente de determinar el segmento B0 se facilita, como en este caso, y como en este otro caso con Doppler. ¿Qué hay de las características propias de la arteria en su análisis, en su caracterización en escala de grises? Su diámetro oscila siempre entre 3 y 4, mayor de 3 milímetros. Pero también es importante recordar que las arterias vertebrales son asimétricas hasta en un 73% de los casos. Esto es importante, muy importante, porque es un dato al que le prestamos muy poca atención. Y en un lado puede, si nosotros en muchas ocasiones nos confiamos solamente a efectuar los espectros en el segmento B2, y listo, con eso terminamos. Y no debe de ser así. Debemos de estar familiarizados con la exploración de la totalidad de los segmentos, de la medición del origen, de hacer un análisis semiológico de cómo está el origen en el lado derecho y de ser posible en el izquierdo, para ver si hay algún compromiso oclusivo o semi-oclusivo. Y eso de la asimetría, porque de un lado puede estar normal, pero en el otro lado, aunque permeable, aunque con un espectro entre comillas normal, puede tener un diámetro menor a 3. Y eso se llama hipoplasia de la arteria vertebral. Entonces va a haber, por lo tanto, si son asimétricas, va a haber una de mayor calibre. Grandes estudios metanalíticos nos han hablado de que la izquierda es dominante hasta en el 42% de las muestras. De igual calibre en 26 y de mayor calibre la derecha en el 32. Este dato es interesante, sin lugar a dudas.
Aquí tenemos la medición de una arteria vertebral en el lado izquierdo que mide 0.32 centímetros, más de 3 milímetros. Está de calibre normal. Y vean esta otra, esta mide 0.58 centímetros, 5 milímetros, o sea, aquí está dominante esta que es también en el lado izquierdo y que coincide con esto que les acabo de platicar. Y me adelanté un poco, pero sí, efectivamente, cuando es menor de 3 en toda su extensión, por lo tanto nos vemos obligados a explorarla en su totalidad, se llama hipoplasia. Menos de 3 milímetros en toda su extensión. La aplasia es muy poco frecuente. Y dicho sea de paso, el que tenga un calibre menor a 3 no necesariamente modificará su espectro, siempre son espectros de baja resistencia. Y lo que sí puede modificarse de manera discreta es el índice de resistencia. Aquí hay un caso, es el mismo paciente, esta es la arteria vertebral en el lado derecho que mide 0.21 y en el lado izquierdo es dominante, mide 0.47. Entonces, sí, está ahí, están asimétricas, tiene dominancia a la izquierda, pero está hipoplásica a la derecha. Y toda esta información con escala de grises únicamente. Un capítulo importante en la exploración de las arterias vertebrales es que puede haber tortuosidades, bucles, acodamientos. Generalmente, el segmento B2, tanto en el lado derecho como en el izquierdo, puede ser asiento de tortuosidades. Y estas relacionadas con cambios por osteoartrosis cervical. Y pueden estas comprometer o no el calibre. En algunos casos, cuando es muy severo este tipo de cambios osteoartrósicos, pueden llegar a comprometer inclusive el calibre que puede ser inclusive modificado cuando hay extensión exagerada, esto es una rotación y extensión exagerada del cuello. Podemos provocar inclusive modificaciones focales de las velocidades y aleas. Aquí hay un ejemplo con Doppler de poder donde hacemos referencia a este hecho. Ni siquiera estamos utilizando un transductor lineal, estamos utilizando un transductor convexo con algunas modificaciones en la amplitud de las, para que ustedes vean este segmento B1, la tortuosidad que tiene. Y modificaciones segmentarias transitorias de la velocidad. Aquí tiene 178 centímetros sobre segundo, esta arteria vertebral izquierda como de velocidad pico-sístole. Otros ejemplos de una arteria vertebral con bucle y modificaciones focales de la velocidad. Ya mencionaba que cuando hay una rotación extrema al girar el cuello, al rotar la cabeza, se puede comprimir en algunos casos la arteria vertebral y eso puede acompañarse de modificaciones en su hemodinamia, esto particularmente en la gente de la tercera edad. Al igual que en las arterias carótidas también podemos encontrar estenosis. Por estar menos estudiada y ser arterias de menor calibre comparadas con las carótidas, las estenosis de las arterias vertebrales están divididas en estenosis de menos de 50% y estenosis mayores al 50%. En las primeras
hay aumentos regionales de la velocidad con retorno a velocidades normales después de la estenosis. Y estenosis mayores a 50%, donde hay aumento de la velocidad, mayores a 50% previo a la estenosis, con caída posterior significativa de la misma y un ascenso diastólico lento y progresivo. Y para el caso particular de las estenosis de las arterias vertebrales, a diferencia de los ejes carotídeos, no existen aún radios de velocidad para poder clasificar este tipo de lesiones estenóticas. En algunos otros casos, otro tipo de comportamientos es la presencia de hiperflujo compensador. Este hiperflujo compensador se presenta cuando se produce una oclusión vertebral en el lado opuesto, en el contralateral, o inclusive de vasos carotídeos. Esto genera un hiperflujo compensador con velocidades aumentadas y resistencias normales. De ahí entonces la importancia de tener un análisis integral, completo, de los valores y de las características y del entorno de los ejes carotídeos de la mano de los hallazgos complementarios de las arterias vertebrales. Vale la pena mencionar que esto puede enmascarar patología estenótica leve también, como en este caso. Si bien es cierto que hay una menor incidencia o menores manifestaciones de arteriosclerosis en las arterias vertebrales comparado con las arterias carótidas, estas eh, son realmente pocas, raras, y el comportamiento hemodinámico tiene una relación directa con su calibre y la presencia de bifurcaciones. De ahí la importancia de lo que yo decía al inicio de la plática. Debemos de tener debemos de tomar atención especial al origen de las arterias vertebrales, al segmento B0, y sí podemos encontrar en algunos casos patología arteriosclerótica generada por la presencia de placa, como en este otro caso, en un segmento B2, una pequeña placa de ateroma. Si lo hacemos de forma más cuidadosa en la totalidad de los segmentos, en otros podemos encontrar incremento en el espesor íntima media también, como un valor que nos habla de un trastorno que está sucediéndose y que traduce a nivel de la íntima una disfunción en el endotelio. Entonces pongamos también mucha atención cuidadosa en las imágenes generadas en escala de grises. La patología valvular aórtica, como en otras áreas de la exploración arterial, puede causar ondas bífidas con un segundo pico sistólico mayor o igual al primero. Este hallazgo puede verse, además, en otros territorios como las carótidas, donde quizá pueda ser, entre comillas, un poco más fácil de observarse. También en las arterias vertebrales podemos encontrar. Hablar de insuficiencia vertebrovascular es hablar de una serie de manifestaciones que el paciente, por los cuales el paciente es enviado al departamento de imagen y donde hay modificaciones en el flujo de velocidad pico-sisto de las arterias vertebrales al cambio de postura. En el diagnóstico de insuficiencia vertebrovascular, no es el único origen esta, ¿no? Pero resulta de gran interés hacer la exploración en forma dinámica. El diagnóstico de insuficiencia vertebrovascular
puede errarse por no hallar evidencia de la caída, modificación o reducción del flujo por ecografía. Ello porque no exploramos al paciente más que únicamente en decúbito. Entonces estamos ignorando las manifestaciones en sedestación. ¿Qué hacemos? A este tipo de pacientes que acuden con nosotros por vértigo, hacemos la exploración habitual y después hacemos la exploración con el paciente al sentarse en forma dinámica. Esto es con la ayuda de un familiar, de un residente, de un acompañante, de una asistente. Le explicamos al paciente que lo vamos a sentar. Esto le va a generar algo de ansiedad, porque estos pacientes, bueno, al cambio discreto de postura, se genera de forma importante el vértigo. Entonces, explicada la maniobra, llevamos al paciente a sedestación y hacemos la evaluación del espectro, de tal suerte que un cambio de la velocidad de flujo pico-sístole menor a 40 centímetros sobre segundo en al menos una arteria vertebral mostró tener una sensibilidad de 100% y una especificidad de 90% para evidenciar insuficiencia arterial vertebral. En algunas otras ocasiones, caídas que pueden ir de 10 a un 15% del valor previo de esa arteria tomado en reposo. La insuficiencia vertebrovascular es un padecimiento vascular degenerativo causado por la disminución en el aporte sanguíneo a estructuras del sistema nervioso central. Cursa con diferente sintomatología, no solamente el vértigo, sino también en algunos otros alteraciones visuales. En la mayoría de los casos, esto constituye la causa más común de vértigo en la quinta década de la vida. Entonces, la evaluación no solamente debe de efectuarse con el paciente en decúbito, el trazado espectral, sino explicarle al paciente y hacer la maniobra de sentar al paciente. Muy bien. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos al paciente en decúbito. Esta es la arteria vertebral en el lado derecho, tiene 59 centímetros sobre segundo de velocidad picosístole. El mismo paciente, la arteria vertebral en el lado izquierdo tiene 56.9 centímetros sobre segundo. Esta es la arteria vertebral izquierda en sedestación. Miren lo que sucede, se incrementa al cambio de posición, se incrementa la velocidad pico-sístole y en la derecha de tener 59 pasó a 61. Estos son hechos normales. En otro escenario, eso es lo que debe de suceder normalmente. Y ahí descartamos que el origen del vértigo sea por insuficiencia arterial vertebral. Este es otro caso. Este paciente tiene dominancia de la arteria vertebral en el lado derecho, tiene hipoplasia en el izquierdo. Vean con color cómo se observa. Vean con color cómo se ve la arteria vertebral izquierda. Tiene flujo anterogrado, es igual que en la carótida, como se los había mencionado. Y en el análisis de sentarlo, bueno, pues lo vemos de esta manera. Tenemos a la arteria vertebral en el lado derecho con 27 centímetros sobre segundo de velocidad pico-sístole, y tenemos a la izquierda, perdón, esta es la izquierda de 27, esta otra normal, y después se hace el análisis en sedestación de la osentación de la izquierda. Eso es lo que vamos a hacer. Esta es la que tiene mayor calibre. Y vean la diferencia, como en el lado izquierdo
pasa de 27 a 20. Aquí se mantiene, inclusive se incrementa un poco, ¿verdad? Pero en el lado izquierdo cae el valor de 27 a 20 y el paciente le generamos la sensación del vértigo. Entonces, no nos quedemos solamente con la exploración en decúbito. Y ya para finalizar, algunas palabras sobre el robo subclavio. El robo subclavio, como todos ustedes lo recuerdan, es un fenómeno que se observa cuando se produce una obstrucción o estenosis significativa de la arteria vertebral proximal previa al nacimiento de la arteria vertebral. En este caso, el miembro ipsilateral sufre una disminución del caudal y presión, lo que genera una atracción de flujo de la arteria vertebral homolateral para mantener la perfusión y minimizar la isquemia distal del mismo. Hay diferentes sitios de obstrucción, en este caso en la arteria subclavia en el lado izquierdo. Este es el arco aórtico, esta es la carótida, esta es la subclavia y en el origen de la arteria subclavia izquierda, la obstrucción de la arteria subclavia izquierda previa al nacimiento de la arteria vertebral, produce inversión del flujo de la arteria vertebral homolateral, en este caso la izquierda, representado con estas flechas azules, como un mecanismo compensador ante la disminución del caudal de volumen y de presión hacia el brazo. Esto se presenta hasta en un 90% de los pacientes en el lado izquierdo. Y en el lado derecho podemos identificar un sitio de obstrucción en el origen de la arteria subclavia, en este caso la derecha. Este es el tronco brachiocefálico, esta es la carótida común, esta es la arteria subclavia, aquí estamos a nivel de la arteria subclavia en el lado derecho, la obstrucción de la arteria subclavia derecha previa al nacimiento de la arteria vertebral, en este caso derecha, como lateral, produce inversión compensatoria por robo hacia el brazo derecho. Y hay un tipo más de oclusión que es a nivel del tronco brachiocefálico, pues, en muchos pacientes podemos documentar, inclusive una gran cantidad de pacientes tienen esta condición de placa, si no totalmente oclusiva, sí con placa importante, y en algunos pocos sí, un grado mayor de oclusión. La obstrucción del tronco brachiocefálico produce inversión de flujo no solamente en la vertebral, sino también en la carótida. Entonces, pongamos atención a esto. Y los tipos de robo subclavio, bueno, hay 3 tipos de robo subclavio. El tipo 1, oculto o latente. El 2, intermitente o parcial. Y el 3, completo o permanente. En el 1, como su nombre lo dice, que es el latente, el flujo sistólico nunca se invierte sino hasta que se observa una leve desaceleración sistólica conformando una onda característica conocida como signo del conejo o Bonnie waveform. En la 2, la intermitente o parcial, que se presenta un flujo bidireccional anterógrado en sístole y retrógrado en diástole. Y la 3, un robo completo, donde está totalmente invertido. Y vamos a ver rápidamente, ya para terminar, algunos ejemplos. Del tipo 1 se observa en las estenosis subclavias menores a 60%, es el denominado waveform Bonnie, donde podemos identificar que el robo se observa con desaceleración mesosistólica y un flujo anterógrado durante toda la sístole. Esta morfología da la apariencia de este signo del conejo, los que previamente les dije. En el tipo 2 se produce una estenosis de la subclavia que va del 60 al 90%. Este es el robo parcial con flujo
eh, parcial con flujo bidireccional, anterógrado en sístole y retrógrado en diástole, como lo vemos en este otro ejemplo. Y el robo parcial en el cual durante toda la exploración el flujo está invertido. Este es el tipo 3, en el que se producen en estenosis mayores al 90% y el robo es permanente. El flujo se invierte durante la totalidad del ciclo cardíaco, es el robo subclavio tipo 3. Y puede haber robo por oclusión también de la arteria innominada, en la que las manifestaciones que podemos observar es inversión del flujo en los diferentes elementos anatómicos, no solamente en la carótida común, en la carótida interna, también en la arteria vertebral. Como conclusión, podemos decir que la exploración de las arterias vertebrales es complementaria a la evaluación de los ejes carótidos, formando un todo, que es la exploración del sistema cerebrovascular extracraneal. No se concibe la una sin la otra. Y el ultrasonido Doppler color permite la evaluación morfológica, pero también hemodinámica, con una alta sensibilidad. Es altamente útil en la evaluación de pacientes con sospecha de insuficiencia vértebro-basilar y permite además evaluar eficazmente la probabilidad de flujo de robo subclavio. Y es un método que en manos expertas incrementa su sensibilidad. Es un método operador dependiente. Y al ser un método operador dependiente, el éxito en la exploración de estos pacientes se va a generar trenzando, entretejiendo tres elementos fundamentales, que es el hacerlo, doing, learning, aprendiendo, pero también improving, mejorando la técnica de exploración. Les agradezco mucho por su atención. Muchas gracias.